que, al igual que Javier Tacón, ha definido muy bien con el título lo que le pedí personalmente que contara en esta ponencia. Sabía que iba a haber un discurso de tratamientos con gelatinas, con almidón, y le pedí que por favor buscara obras para poder hablar de lo que ella ha llamado en su ponencia convivimos con los éteres de celulosa. Efectivamente, convivimos con ellos. Virginia nos va a hablar a lo largo de estos minutos, de esos 30 minutos, nos va a presentar 2 trabajos de restauración que ha llevado a cabo, uno con unos papeles pintados y otro con una obra, con un linóleo de gran formato. Me pasa lo mismo que lo que les pedí a todos, que no se ciñeran a obras concretas porque, claro, era inmenso. Entonces, también le pedí a Virginia que hablara de gran formato para que quedara un poco dibujado dentro de las jornadas los adhesivos o las dificultades que tienen estos adhesivos a la hora de plantearnos la intervención. Virginia Uriarte es diplomada, es restauradora por la Escuela de Madrid en restauración de papel y por el CEROA en restauración de pintura. Ha completado su formación con un máster de conservación y restauración en montaje, exposiciones y conservación preventiva, y ha trabajado en distintas instituciones como el Museo de Arte Reina Sofía, la Casa de la Moneda, la Casa de América y el Museo Naval de Madrid. Trabaja de forma privada, aquí en un taller privado, hace colaboraciones también con el Centro de Arte 2 de Mayo y es profesora en la Fundación Santa María de Albarracín. Y nada, Virginia, no te quito más de un tiempo y esperando a ver tu ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, en especial a ti, Emma, por confiar una vez en mí. Y bueno, también quería agradecer al Instituto Patrimonio Cultural de España por crear estas jornadas, que cada jornada, cada jornada mejora la anterior, y también al Museo de Bellas Artes de Bilbao por haberme dejado compartir el trabajo que estuve realizando allí hace ya 15 años en mi periodo de prácticas, porque es un proyecto que he seguido su conservación, o sea, su proceso de conservación y su estabilidad en el proceso de restauración para ver si todo iba bien y poder contarlo pues, hoy, ¿no? Pasados 15 años. Voy a desaparecer durante la ponencia para que os centréis en la presentación y yo os distraiga, y también porque voy a poner un par de vídeos para aprovechar toda la eficiencia de mi pequeño ordenador. Entonces, bien, como os ha comentado Edna, voy a hablar de 2 obras de gran formato. Una de ellas es un linóleo de George Immendorf. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, lo único que no sé si se ve en pantalla completa. ¿Se ve en pantalla completa? Yo creo que sí, ¿no? Sí, está pantalla completa. Está bien, ¿no? Vale, genial. Vale, gracias, Tony. Bueno, como os decía, voy a hablar de 2 trabajos. El de gran formato, el linóleo de gran formato de George Immendorf, propiedad del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que adquirió en 1985, y unos papeles pintados que estamos restaurando, que pertenecen a una casa que está ubicada en Álava, en Menagaray, que son de la fábrica de papeles pintados de Santa Isabel de Vitoria, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, me gustaba traer también estos 2 trabajos porque uno de ellos está conservado en condiciones museo, mientras que el otro, una vez restaurado, estos papeles han sido arrancados y los vamos a volver a colocar en su misma ubicación. No van a tener unas condiciones de museo a la hora de conservación, ya que van a estar en una casa particular. Bien, antes de nada vamos a empezar con los papeles pintados y contaros que, bueno, en realidad el objetivo de los papeles pintados era crear ambientes refinados para las principales estancias. Tenían inicialmente un diferenciador social y también empezaron a tener mayor impacto cuando las casas se empezaron a abrir, ¿no? Cuando la gente empezó a invitar a personas a sus hogares. Entonces, por eso inicialmente solo había papeles pintados en las estancias donde se recibían a los invitados.
Poco a poco, según fueron proliferando los papeles pintados y fue abaratándose costes por los avances industriales, todos estos papeles empezaron a inundar todas las estancias, incluso llegando a la cocina, como podéis ver en la ilustración de la parte izquierda de esta cocina, ¿no? de esta miniatura. Pero como era de esperar, los papeles pintados a mano, una vez como muchas cosas, se crearon en China durante la Edad Media y llegaron a nosotros a través de la ruta de la seda y más tarde a través de los portugueses y de los misioneros holandeses. Por eso inicialmente los motivos decorativos que tenían estos papeles eran motivos orientales y luego durante el Renacimiento van a imitar maderas, frisos, mármoles y distintos materiales. Luego, cuando ya en el siglo XVII estos papeles inundan lo que viene siendo todo el papel de las paredes, o sea, todas las paredes, van a imitar tejidos, pues damasquinados, sedas, pues como estáis viendo las flores, pues poco a poco se van creando estas estancias, ¿no? Decir que inicialmente los papeles pintados se hacían con trozos pequeños de papel. Luego, para obtener los rollos y poder empapelar todas las habitaciones, iban uniendo trozos de papel, se iban encolando hasta obtener rollos de 10 metros y luego ya una vez que se realizó la máquina de papel continuo, pues evidentemente ya facilitó todo el proceso. Inicialmente los papeles se iluminaban a mano y luego ya se iluminaban con tacos de madera y cada taco de madera correspondía a un color. Pasaron también de motivos repetitivos a decorar también estancias generales, ¿no? Las fábricas más importantes se desarrollaron en Inglaterra y en Francia, y en el siglo XVIII ya se puede hablar de una edad de oro del papel pintado, extendiéndose las fábricas por Alemania, por Italia, y durante el reinado de Carlos III, durante el reinado de Carlos III en España aún no existía ninguna fábrica de papel pintado, solo pequeños talleres. Entonces estamos en el momento en el que se están creando todas las reales fábricas, pues para que todos estos elementos de lujo no tuvieran que importarse del extranjero, sino que se hicieran a nivel nacional. Entonces, en 1786, por Jean-Baptiste François Llevaux de Villet, se crea la Real Fábrica de Papeles Pintados, ubicada en Madrid. Y bueno, pues que tuvo muy buena repercusión, se adquirieron grandes papeles de muy alta calidad y bueno, la forma de comercializar estos papeles inicialmente era por catálogo, se podían comprar por catálogo, tú ibas comprando las grandes escenas, se iban comprando, que tú podías comprar parte de una escena o la escena completa, se publicitaban en la prensa de una forma tan detallada que gracias a esta información de prensa podemos saber cómo eran los papeles, ¿no? Porque ya deciros que como hoy en día ponemos un papel pintado, que ahora están en pleno auge otra vez los papeles pintados, y con los cambios de moda esos papeles pintados se arrancan sin miramiento. Entonces, muchos de estos papeles no han llegado hasta nosotros. De ahí la importancia que tienen estos papeles, a pesar de que puede ser o de menor o de mayor calidad. Hoy en día te encuentras un papel pintado y, en fin, pues qué contaros. Pero en 1846 se crea la fábrica de papeles pintados de Santa Isabel de Vitoria, y vamos a hacer referencia a esta fábrica porque bueno, porque son los papeles pintados que os voy a mostrar de la restauración. Se crea en 1846, está diseñada la fábrica bajo los modelos de fábricas francesas, dirigida también por personal francés. Sus artesanos son franceses y con muy buena maquinaria moderna para esa época. Decir que todos los materiales también provenían de Francia. Y tuvo una producción de gran variedad y de gran calidad, pero la competencia extranjera y la inestabilidad en la política de los aranceles la abocaron al cierre en los años 60. Estos papeles fueron distribuidos también por toda España. La Real Fábrica de Papeles tenía una pequeña tienda cerca de Sol en la que vendía papeles pintados de la Real Fábrica, pero también papeles importados de Francia y papeles también de la Fábrica de Papeles Pintados de Santa Isabel. Bueno, los papeles, como os he dicho, estaban ubicados en esta casa. Es la casa propiedad de Eugenio Yaguno de Amídola, fue construida por su padre.
Y este señor fue un ilustre muy involucrado en la corte, fue oficial de la Secretaría de Cámara de Gracia y Justicia y durante el reinado de Carlos III fue condecorado con la Orden de Santiago y fue ministro rey de armas de la Orden del Toisón de Oro. Durante el reinado de Carlos IV fue tutor político de Manuel Godoy, fue secretario de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Sociedad Vascongadas de Amigos del País. Y ya como pequeña anécdota, en 1775 descubrió el manuscrito del Cantar del Mío Cid en el convento de Vivar. Con esto os quiero decir que esta persona estaba acostumbrada a ver los papeles pintados en palacio, en las casas aristocráticas y bueno, pues no quiso ser menos. Y esta es una vista de la parte trasera de la casa por donde entraban las visitas. Las visitas entraban por el jardín, entraban por la puerta de la derecha y accedían a la estancia donde estaban los papeles pintados, ¿no? Para recibir a todas las visitas. A continuación os voy a poner un vídeo para que entréis en escena. Bien, ya estamos aquí. Entonces, los motivos de la intervención de estos papeles pintados. Bueno, la casa estaba en procesos de restauración. La casa estaba en procesos de restauración porque tenía grandes problemas estructurales debido a un ataque de carcoma tanto en las vigas, contravigas, como en el suelo, y gran parte de la casa estaba afectada y corría riesgo parte de sus cimientos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la zona donde estaban los papeles pintados era una de las zonas donde más dañada estaba y la familia quería conservar, sobre todo, o sea, ante todo, estos papeles pintados como testimonio histórico y historia de la casa, ¿no? Y la evolución de la casa y mantenerlos. Luego modificaciones de la casa, poco a poco, pues hubo un cuarto de baño que se colocó, porque inicialmente esta casa lógicamente no tenía cuartos de baño, se colocó un cuarto de baño con la poca fortuna de colocarlo en la habitación continua a los papeles pintados, provocando grandes problemas de humedad y de filtración, que ahora os vamos a ver detenidamente en las siguientes fotos que os voy a enseñar, ¿no? Bueno, pues cuando nosotras llegamos allí, realmente nos encontramos como la situación que habéis visto vosotras en el vídeo y bueno, la pared que estaba en contacto con el cuarto de baño es la pared, las imágenes de la fila superior. Bueno, pues tenía problemas que se estaba rompiendo, se estaba completamente agrietada, había tenido desprendimientos de muros, se habría roto el papel, como podéis ver en la imagen número 1 arriba a la izquierda, y luego estos papeles habían sufrido dos intervenciones, ¿no? Dos intervenciones importantes. Pensamos que gran parte de la pared esta que estaba en contacto con el cuarto de baño había sido arrancada y posteriormente vuelta a colocar, y por ejemplo la imagen número 2, la central superior, esa imagen, esa pareja es una reproducción posterior, ¿no? Que pensamos que hizo la persona que intervino las piezas. Es un parche que está pegado sobre el papel porque debajo no había nada. Luego a la derecha también tenemos problemas de craquelado, cohesión y y unas sales que gracias a Dios eran solubles en la superficie de la capa pictórica. La reintegración cromática que hizo esta persona, bueno, había dos tipos de reintegración.
una hecha con un temple o una especie de watch con mucha falta de aglutinante, por lo tanto en estado pulverulento, como podéis ver en la imagen inferior del número 4 a la izquierda. Y luego la pared que estaba pegada al muro, o sea, a la fachada, que es la pared de la imagen central e inferior, bueno, pues esa pared prácticamente estaba repintada, todavía no sabemos muy bien qué cantidad de superficie original le queda, porque esa pared no la hemos retirado, ¿no? Intentamos, ante todo, no arrancar las paredes que no fueran necesarias, intentamos mantener el papel de la habitación, o sea, del lado continuo a esa pared, pero fue imposible porque era necesario quitar el muro, ¿no? O sea, el arquitecto y el constructor nos dijo que no era viable mantener esa pared. En el vídeo habéis podido ver que había un zócalo de madera. Bueno, pues ese zócalo de madera también se puso cuando se restauraron estas pinturas. Antes tenía un papel que imitaba marmoleado y una cenefa exactamente igual a la que está en el borde superior. Eso fue arrancado y se puso un zócalo de madera. Como veis, hay como una especie de esbozo del diseño del zócalo de madera que debía llevar y las pruebas de color del señor que repintó toda la superficie. Además es que repintó toda la superficie, ¿no? Yo creo que no queda un pequeño ápice de reintegración. En la imagen 4 podéis ver que la pared esta que no hemos retirado también, el papel no llega hasta el fondo, está directamente pintado en el muro. Luego las grietas estructurales de los muros han llegado hasta los papeles, provocándole grietas y roturas. Y en la imagen inferior derecha, la número 6, veis que hay algunas zonas que están craqueladas. Bien, la mayoría de las veces los papeles pintados se pueden eliminar del muro de una forma mecánica, ¿no? Con espátulas de bambú, con tirantis, así con cuidado, pero evidentemente se pueden quitar porque la mayoría de estos papeles históricos están adheridos a la pared con engrudos. Hasta llegar la revolución industrial, que empezaron a emplearse los éteres de celulosa, la carboximetilcelulosa, siempre iban pegados con engrudo. El problema que tenemos aquí es la falta de aglutinante que tenía el repinte. Y luego las zonas también muy delicadas. En un principio sabíamos que íbamos a tener que proteger con papel japonés y adhesivo determinadas zonas, pero no queríamos hacer un facing a todos los papeles pintados porque bueno, pues no pensábamos que fuera necesario. Descartamos la separación del papel de una forma mecánica y en seco, y entonces realizamos varias pruebas con materiales absorbentes como el Sontara y el Evolon. Bueno, el Sontara, como sabéis, es un material con fibras realizado de poliéster y de pulpa de madera, y el Evolon es un material, a ver si no me equivoco, de nylon y de poliéster. Que tiene un efecto aterciopelado, ambos absorben muy bien la humedad y ceden la humedad de una forma controlada. También en la imagen de la izquierda veis que esas tiras era porque nuestra idea era retirar los papeles respetando absolutamente todas las bisagras sin hacer ningún corte, y entonces en ese momento estamos probando para humectar las bisagras y poder empezar a retirar el papel. Estos dos métodos no fueron viables porque no eran estables. El arranque se tuvo que hacer el año pasado durante el confinamiento en agosto. Y aparte de que no eran viables porque no conseguíamos mantener una constante humedad, no eran seguros. Humectamos con esponjas también de alta densidad y tampoco nos sirvió, pero al realizar esta prueba pudimos constatar que luego, previamente, como os lo he dicho, se limpiaron todas las superficies menos la pared del final con una brocha muy suave, y luego, gracias a estas esponjas, conseguimos quitar parte de la suciedad superficial. Y al final el único proceso que conseguimos y al que llegamos con las pruebas realizadas fue la aplicación de metilcelulosa al 1,5% por impregnación con brocha. Íbamos aplicando poco a poco por fases este adhesivo, y luego íbamos enrollando poco a poco el papel para ir separándolo, ¿no?
los adhesivos valorados y qué estábamos buscando en el adhesivo, no solo para el arranque, sino para todo el proceso de restauración. Estábamos buscando un adhesivo elástico, queríamos que durante toda la intervención fuera el mismo adhesivo, la consolidación de color, el despegado, el tratamiento del soporte y luego el montaje una vez lo fuéramos a instalar en las nuevas paredes. ¿Por qué no las colas animales y los almidones? Bueno, en este proceso de arranque no usamos estos adhesivos, las colas animales porque bueno, pues tenían que estar a una temperatura adecuada, los medios que teníamos en la casa, debo deciros que tampoco eran grandes porque bueno, pues teníamos un cuadro de luz, pero tampoco teníamos demasiados medios, pero aún así, tanto las colas animales como los almidones fueron descartados por su gran poder de mojabilidad, ¿no? ya que se mojaba, las proporciones a las que lo empleábamos eran muy bajas y se mojaba mucho el papel y se podía romper. Entonces, ¿por qué la metilcelulosa? Bien, la metilcelulosa la empleamos porque necesitábamos consolidar la capa pictórica, como os he dicho, estaba en estado pulverulento, se humectara el papel y la cola del reverso sin reblandecer excesivamente el papel, dar al papel y a la pintura una suficiente consistencia para poder enrollarlo sin que la pintura se pegara o se craquelara o se desprendiera, nos diera tiempo a retirar el papel sin necesidad de tener que volver a aplicar un humectante. Y como siempre, que fuera reversible, compatible, transparente, que no nos dejara cercos, en fin, bueno, pues todo lo que siempre buscamos en los adhesivos, ¿no? Y por último también deciros que empleamos en estas zonas que os he comentado que estaban muy craqueladas y que podía haber peligro de desprendimiento a la hora de separar el papel de la pared, bueno, pues aplicamos papel japonés de 9 gramos con metilcelulosa. Vale, una vez en el taller y realizamos pruebas tanto de limpieza como pruebas para encontrar el adhesivo y proporcionarlas apropiado al tratamiento para la laminación y realizar injertos. Pero ahora os voy a, bueno, la limpieza. Teníamos muy claro que lo primero que queríamos probar era la limpieza por capilaridad en plano inclinado, porque era de vital importancia que estos papeles no cambiaran ni medio milímetro en su dimensión, porque luego si no íbamos a tener serios problemas a la hora de colocarlos y bueno, pues queríamos que casaran al milímetro y a la perfección. El adhesivo, evidente, como puedo constatar, tal y como nos contó ayer Natalia, hicimos pruebas para laminarlo con la metilcelulosa porque queríamos usar siempre el mismo adhesivo y bueno, esto como eran de gran formato, aunque lo constatamos en las pequeñas probetas que hicimos con las cenefas y los restos de papel que quedaban en la parte superior que estaban recortados y empalmados, la metilcelulosa no tenía el suficiente agarre como para proporcionar una laminación correcta, ¿no? Así que tuvimos que hacer pruebas mezclando distintas proporciones de metilcelulosa con almidón hasta llegar a las proporciones que a nosotros nos servían para estos papeles. A continuación os voy a poner un proceso de restauración para que veáis el proceso un poco cómo ha ido los pasos y os tenéis que fijar en la parte izquierda donde está el papel del ciervo. No. Esta es la parte donde están todos los repintes, veis que está el mate, la cenefa que está a la izquierda apareció debajo del marco de la puerta, están las dos puertas y bueno, aquí veis los distintos daños. Los repintes estaban encima estaban sobre la pared, en los faltantes, en la colocación se recortó con tijeras y en la parte superior tenía distintos tipos de papeles que se habían ido colocando encima del original, porque en esta zona había problemas tanto de hongos como de ataques de carcoma. Esta es la pared del cuarto de baño, como veis que ya había sido intervenida, y estas son las imágenes una vez arrancado el papel. Ahí veis donde está el injerto que estaba coloreado en la pared directamente, y bueno, pues una vez limpiado por el anverso con otra brocha, aquí es donde estaba el enchufe, no sé si os habéis dado cuenta que había un enchufe. Entonces tuvimos inicialmente que limpiar todos los papeles en el reverso, mecánicamente. Lo hicimos en seco
porque bueno, la pintura era sensible al agua, entonces tampoco queríamos que estuviese en contacto, boca abajo con ninguna presión y ejerciendo ninguna presión sobre ellos, ¿no? Luego preparamos, bueno, colocamos exactamente donde estaban los sitios. Aquí veis la zona donde fue recortado con tijeras para la colocación, la zona del enchufe. Y deciros que bueno, aquí es donde estamos preparando ya la zona para hacer la limpieza por capilaridad. Empleamos para PRIN o L60 y porque este papel reconduce muy bien, transporta muy bien el agua de limpieza, ¿no? Debo deciros que fue un auténtico éxito este proceso de limpieza, que no nos cambió en ningún momento, que no nos cambió la dimensión del papel. Y luego empleamos para la unión de los desgarros empleamos papel japonés de kozo de 9 gramos y luego pues previamente habíamos calcado en hilar los injertos, los desfibramos y en la parte anterior del papel, la que iba a ser visible, le aplicamos la mezcla de la laminación, ¿no? La mezcla de proporciones de engrudo y de almidón. De esta forma, el papel que empleamos era un papel japonés de 25 gramos realizado con Mitsumata y con fibras de kozo, aprovechando la parte satinada de las fibras de Mitsumata y bueno, para que luego a la hora de reintegrarlo, esto es ya terminada la pieza, y esto ya es al finalizar, bueno, pues todos los procesos, ¿no? Previamente, antes de la reintegración cromática, que es lo que estamos haciendo ahora. Bien. Vale, deciros que bueno, para que nos quede claro, realizamos la mezcla del papel que empleamos para los injertos, fue la mezcla de Mitsumata y de kozo de 25 gramos y luego también finalmente, como os había dicho, realizamos una mezcla de metilcelulosa con almidón. El almidón que hemos empleado es el almidón de maíz purificado. El motivo por el que hemos empleado este almidón es por dos cosas muy importantes. Este almidón ya trae con él una serie de conservantes que para nosotros era muy importante, ya que iba a estar en un hábitat, estos papeles, donde no va a estar controlado y va a estar expuesto a la alta humedad que hay en esa zona. Y también porque, bueno, todavía no había visto el tutorial de nuestras amigas mexicanas, nuestras colegas mexicanas, y yo no me sentía con la semejante soltura como para afrontar la laminación de estas proporciones, ¿no?, de papeles pintados. Y también porque quería partir siempre de una misma proporción de los papeles para que todos llevaran la misma cantidad de almidón. En cambio, pues en este momento obvié el hecho de poder hacerlo a ojo. Y voy a pasar ya al segundo tratamiento. El segundo tratamiento que hice, como os he dicho antes, tuvo lugar hace 15 años durante mis prácticas del Museo de Bellas Artes de Bilbao, tutorado por Mercedes Briones. Y gracias a ella he conseguido bueno, pues que hoy pueda compartir con vosotros este trabajo y las imágenes. Georg Simmendorf está encuadrado dentro de los nuevos FOS. Fue profesor, activista político y artista. Lo de activista político es muy importante porque condicionó absolutamente toda su carrera profesional como artista. El año pasado hubo una exposición en el Reina Sofía, y para mi mayor tristeza no trajeron estos linoleos. Bueno, este linoleo, como os he dicho, fue adquirido en 1985 y en la misma época también adquirieron linoleos de Georg Simmendorf, la Tate Modern, el Brooklyn Museum y el MoMA. En algunos colores de estos linoleos
podemos ver que la capa de pintura está craquelada también. Yo no sé muy bien si lo han intervenido o no lo han intervenido. Es algo que, pues la verdad que me gustaría indagar. Bien, el gran problema que tenía esta pintura era el fuerte craquelado que ya estaba en proceso de desprendimiento. Se estaban perdiendo muchísimas partes de la pintura, el craquelado ya, las cazoletas eran muy pronunciadas y bueno, pues también estar en un soporte de papel tampoco le favorecía mucho. Aparte de tener todas estas cazoletas tan pronunciadas y con tanto riesgo de desprendimiento, tenía muchas zonas con papeles adheridos. A esta pintura, al contrario como en los papeles pintados, en esta obra sí que se hicieron estudios técnicos de análisis químicos y se pudo constatar que el aglutinante era una goma vegetal, ¿no? Por lo tanto soluble al agua. No se ha analizado la pintura rosa que está en el fondo, pero esta pintura era soluble en etanol. En ese momento, yo acababa de salir de la escuela y de repente dije, pues que adhesivo se usa, ¿sabes? Si no puedes usar uno que es sensible al agua y no uno en etanol, yo ya estaba como muerta de miedo. Bien, entonces las pruebas de fijación que realizamos fue con un Clucel al 5% en etanol, metilcelulosa al 3%, lápiz de vapor en frío y a 50 grados y con el aglutinante de Gustav Berger 1,4 en etanol y metilcelulosa en etanol. Lo único, todos estos procesos del 1 al 5 no nos sirve, bueno, el 3 no, el problema que teníamos era que al fijar la pintura, esta se rompía, ¿no? Necesitábamos humectar la pintura para dotarle de flexibilidad. Entonces, el aglutinante de Gustav Berger, confesaros que fue un auténtico fiasco, menos mal que solo se probó en una mínima porción de la obra y porque proporcionaba mucha rigidez tanto al soporte como a la pintura. Entonces, lo que mejor nos dio fue el Clucel. Lo que pasa es que al final a la deducción que llegamos es que la humectabilidad de la pintura se la íbamos a dar por la parte inferior. Humectamos el papel secante lo dejamos 2 o 3 minutos dependiendo del espesor de la pintura, aplicamos el Clucel al 5%, con pincel y ejerciendo una ligera presión, quitamos los secantes y los pusimos tanto en la parte superior como inferior secantes secos y aplicamos un peso ligero y así por toda la superficie. Fue un tratamiento bastante exitoso. El resto del papel que estaba adherido en superficie lo retiramos con hisopos humectados en etanol, al igual que todos los restos de Clucel que nos quedaban, que fueron mínimos, la verdad. Deciros que han pasado 15 años, está en perfecto estado, sé que todavía es pronto para decir que efectivamente ha sido un tratamiento con éxito, pero bueno, deciros que también pues, yo creo que tiene pinta de durar muchos años más. Bueno, pues mis conclusiones, que ya tengo que terminar. Debo decir que cada obra necesita un tratamiento y un adhesivo específico de acuerdo a sus necesidades y al entorno en el que se encuentran y que en la actualidad existen numerosos estudios que nos pueden devolver la confianza en los éteres de celulosa, así como en la obtención de éteres de gran pureza. Y también dar importancia pues a mi época como realizando prácticas en las instituciones oficiales, porque para mí yo creo que ha sido de gran ayuda para todos, o sea, para mi formación y creo que no debéis desestimar nunca la aceptación de gente en prácticas para que haya un intercambio generacional y bueno, pues podamos, pues como con estas jornadas, aumentar nuestra formación y ser cada día un poco mejores en el trabajo. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Virginia, por la presentación y me quedo solo con una cosita súper interesante del gran volumen de trabajo que ha llevado el desmontar los papeles, con un concepto nuevo de los adhesivos a utilizar, que es la reversibilidad durante el tratamiento, porque es necesario a veces también saber que tenemos que utilizar un adhesivo que luego se va a montar y que se va a volver a humedecer y que se va a volver a manejar. Y que hay que ponerlos en la pared y no va a ser fácil ese manejo. Entonces, contar con un adhesivo que pueda ser reversible, lo desmonto y lo vuelvo a montar en el momento del montaje final es muy interesante.
Muchísimas gracias por todo y Vosotros, nada, nos vemos luego. la mesa de debate.